Inversionistas, asesores inmobiliarios, bienvenidos al episodio número 9 del podcast de iMexico Real Estate. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, pero también muy picante, que es el fraude inmobiliario. Y el día de hoy tengo aquí conmigo un compañero, pero ya con mucha experiencia en este negocio, Edgar, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muchas gracias. Gracias a tu audiencia y por haberme invitado aquí. Realmente, como bien lo mencionas, yo ya llevo más de 3 años de experiencia en el ramo inmobiliario y la verdad es que este tema es bastante interesante porque son puntos que los inversionistas deben de conocer antes de hacer ese paso y poder realizar una inversión. Sí, definitivamente podemos decir que en México, en general, como país, he escuchado, digo, pero esto pasa en todo el Claro, mundo, claro, claro. que pueden pasar fraudes inmobiliarios, ¿no? Es correcto, sí. De hecho, eso no es algo nuevo, o sea, eso siempre ha pasado desafortunadamente, pero hay puntos importantes que debemos de revisar antes de hacer la inversión para evitar estos fraudes. Es correcto. Y además creo que un poco la parte de los fraudes en Ujú. general, que sea en el mercado inmobiliario, que sea en diferentes nichos de mercado, ha pasado un poco más después de la pandemia, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que durante la pandemia, creo que fue más la exposición, porque como nadie salía, no podías hacer nada, todas las inversiones eran por webinar o por Zoom, entonces yo creo que era un poco más fácil que la gente mala hiciera este tipo de fraudes. Hoy en día que ya estamos pasando la pandemia, que ya puedes visitar el sitio, ver el lugar, creo que es un poquito más sencillo el darte cuenta que es algo real, ¿no? Sí, es correcto. Digo, sí, la pandemia nos obligó todo, Ujú. hasta las personas como de 60, 65 años que iban al Claro. súper, tuvieron que aprender a Sí, comprar el súper online. Entonces sí, sí, creo sí. que el mundo del Internet como abrió un poco más la brecha para generar Mm, fraudes. Y entonces el día de hoy justamente la idea es explicar a nuestros inversionistas cuáles son las medidas o cuáles son los pasos, o diría, cuáles son las ok, cosas que tienen que checar antes que hacer una inversión. ok. Independientemente que sea con el México, Sí, nosotros después le vamos a decir qué hacemos de nuestra parte, pero vamos tocando puntos. Según me tú, parece. Edgar, para compartir con nuestros inversionistas, ¿cuál sería el primer punto que dice inversionista? Si quieres hacer una inversión y no caer en un fraude, ¿cuál es el primer punto que tendría que observar? Bueno, yo creo que lo primero es acercarte con un asesor profesional, ¿no? Que ya cuente con la certificación como inmobiliario, que ya tenga la matrícula, que tenga experiencia en el mercado y que te pueda dar la asesoría correcta. Creo que eso sería el primer paso, con quién te estás acercando. Eso es importante. De hecho, hay que decirlo Ujú. que no en todos los estados del país obligan los asesores inmobiliarios a tomar este curso, tomar Exactamente. esta certificación y después la matrícula. Pero Ujú. aquí en Quintana Roo sí hay que hacerlo Sí, claro, y es bueno que un inversionista pregunta, oye, tu empresa tiene certificación, tu empresa tiene matrícula, tú como claro, asesor tienes toda esta parte. Entonces, primer punto, yo le diría check. claro, totalmente. Ujú. Acércate a un profesional inmobiliario, pero profesional de verdad. Sí, claro, con experiencia y que ya conozca prácticamente el mercado, ¿no? Porque es muy sencillo eh, que te digan, sí, claro, yo lo conozco, pero a lo mejor es el que vende los tours, ¿no? Para irte a Claro. Cozumel o algo así. O sea, tienes que acercarte con la persona correcta. Creo que nada, no hay nada de malo que antes vendías Ujú. tour o antes No, eras claro, claro, mesero, claro, lo que claro. sea, porque esta es una profesión, un mercado muy noble Ujú. que da la oportunidad a muchas personas de incursionar en este negocio. Claro, Pero sí, como dices tú, checamos cuánto tiempo tiene en el mercado es esta correcto. persona o la empresa por la cual trabaja y que haya una certificación inmobiliaria y además una matrícula. Claro, Entonces, va de la mano. perfecto. Así es. Segundo punto, ¿qué le diría Otro a, punto. a nuestros inversionistas? Bueno, yo creo que algo importante que deben de ustedes de considerar a la hora de hacer una inversión es revisar la carpeta del gas, Ok. ¿no? Que los documentos estén en orden, o sea, que el terreno principalmente ya esté a nombre del desarrollador. Ok, entonces, o sea, digo, segundo punto es Ujú. revisar que el terreno, la escritura del terreno lleve el mismo nombre que Exacto. tenga nuestro, o sea, del acta constitutiva De la de la empresa que está desarrolladora, desarrollando, ¿no? exactamente. Y digo, yo creo que en la carpeta legal se van a derivar varios puntos. Uno creo que es esto lo más importante, ¿no? El que el terreno ya sea de él, ¿no? Que Ok, no sea a lo mejor un fideicomiso o una aportación o algo, porque al final del día pueden haber ahí algunos cambios y ya te quedas sin nada, claro. ¿no? Esto es un punto importante que Ujú. tocas, el fideicomiso o una aportación Sí, podría llevar a tener problemas. Entonces, claro. ahí
se prende como un foquito de Yellow alarma, flag, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Ajá, Sí, totalmente, porque al final del día no tienes la certeza tal cual de que va a suceder después, ¿no? Entonces claro. ya cuando está al nombre del desarrollador, digo, ya estás del otro lado, ¿no? Ese es un punto, Ok, ¿no? entonces, escritura del terreno al mismo nombre del desarrollador, pero del acta constitutiva del Exacto, desarrollador, ¿correcto? exactamente, Entonces ya exactamente, tenemos ahí doble check de papeleo. correctamente. ¿Qué Así es. otro papeleo podría ser importante revisar en esta carpeta de legales? Bueno, además del terreno, los permisos de construcción también es muy importante porque hay algunos desarrollos que tú sabes que hay muchos que de repente salen porque se les hace muy fácil empezar a construir y al rato lo hago, al cabo estamos en México, no pasa nada, pero sí pasa, ¿no? Entonces, Claro. algo importante es que tengan ya el permiso de construcción. Permiso y licencia para construir. Si hay Exactamente, esto, sabemos que ya tienen luz verde del municipio, exactamente. de quién es, dependiendo de dónde está Ujú. la construcción, es para poder construir. Es correcto, eso es algo muy importante. Y otro punto interesante en cuestión de la carpeta legal, creo que sería el manifiesto de impacto ambiental. Sí aplica, porque no Muy aplica en todos los bien. casos. Si el terreno tiene un metraje menor al que se requiere para que se solicite este documento, no es necesario que lo tengas. O si estás comprando en un macrolote que ya hubo un manifiesto de impacto ambiental y que están vendiendo por secciones para los desarrolladores, ya no es necesario tampoco este documento. Entonces, Ok, entonces el documento de impacto ambiental. ¿Es la es famosa mía? la mía, exactamente. Ok, perfecto. Exactamente. Entonces, porque muchas veces nosotros, asesores inmobiliarios, Claro. tenemos esta tendencia, ay, no, tienes que checar la mía. Sí, sí. Pero una persona dice, ¿qué es la mía? La Y mía o tú la lo tuya. dijiste, ¿No? y tú lo dijiste bien, es este Claro, impacto ambiental. exacto. Y eso pasa especialmente Ujú. con desarrollos que están muy cerca de la playa, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Entonces hay que tener cuidado con estos 3 puntos. Creo que son los indispensables o básicos que tienes que revisar en la carpeta de legal. Ok, entonces yo como, recapitulando un poco, yo ¿Ok? como inversionista digo, ok, necesito encontrar un profesional, ok, Exacto. que tenga la matrícula y su Ujú. certificación como asesor inmobiliario, ok, Ok, lo tengo, y ahorita le digo, oye, quiero mm, ver que la escritura está a nombre del desarrollador, que haya un acta constitutiva con el mismo nombre de la escritura, que claro. tengan la licencia de construcción y donde aplica que tengan la mía que pueden Que construir puedan. ahí, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Algo muy importante que me gustaría también sensibilizar a los inversionistas es que para poder compartir toda esta documentación de parte del desarrollador tiene que haber una intención real de compra, Ahí ¿no? quería llegar, porque Sí, muchas veces tú sabes, hay inversionistas que dicen, oye, enséñame todo y no voy a apartar, pero sabemos que claro. son curiosos o que son personas que Ujú. podrían hacer fraude ellos, porque agarran Exacto. estos papeles y le usan para vender ellos y hacer fraude. Exactamente. Entonces aquí Entonces, tienes otra variante más que te puede hacer un fraude. Entonces es muy importante, perdón que te interrumpiera, es muy importante tener esta intención de compra. ¿y cómo sería ahí? Imaginamos que yo igual soy el inversionista, digo, oye Edgar, ya revisé, todo está bien, Ujú. quiero ver los papeles legales, ¿tú qué me dirías? Bueno, realmente, digo, es un proceso, ¿no? Es un ciclo que tenemos que cumplir. Ya viste la propiedad, bueno, más bien ya viste los renders, ya viste la información del desarrollo, todo está muy bien. ¿Quieres la información? Ok, entonces vamos a hacer la reserva de la propiedad, que digo, realmente es, dependiendo del estado donde se encuentren, tiene un costo. Por ejemplo, aquí en la Riviera Maya, o al menos con nosotros, son $1,000 o 20,000 pesos. Con eso ya tienes la reserva de la unidad, la bloqueas y ya tienes el acceso a los legales. Ok, imaginamos que yo reviso los legales y Ujú. según lo que me dijo Edgar, Ajá. hay algunos puntos de estos papeles que ellos no tienen y no quiero invertir. ¿Pierdo este apartado o hay modo que me lo reembolsen? No, de hecho, se te reembolsa. O sea, realmente esto es nada más para tener que el desarrollador sepa que realmente tienes la intención de compra, Ok, ¿no? Entonces, sí es reembolsable. Sin embargo, hay algunos documentos que de repente, por el municipio que se tarda, ya sabes que el gobierno también de repente es un poquito lento, entonces a lo mejor estamos ahí como, a lo mejor una actualización, porque también tiene vigencia los documentos. Entonces, claro. a lo mejor necesitas tú la actualización, pero tú llegaste en ese tránsito, en ese tiempo, entonces ahí hay que esperar un poquito. Podemos entrar a una sesión con los abogados para que todos platiquen, estén a gusto y si de plano dices, sabes que mejor me espero y retiro mi dinero, no pasa nada, se te devuelve. Te lo devuelven, ok. Exactamente. Esto es algo interesante. Entonces, pero otra cosa, Sí, si yo soy el inversionista, ok, entonces yo entro, reviso estos papeles, pero antes de entrar tú me dices, tiene que hacer una intención de compra, una carta ujú, oferta. La hago, claro. mis 20,000 pesos, 100% reembolsable.
¿Y qué documentos ustedes me piden a mí como inversionista para que también ustedes tengan la Claro. tranquilidad que yo te enseño en mis papeles quién soy, pero tú me enséñame quién eres, ¿no? Exactamente, es un ganar-ganar y qué bueno que lo mencionas, pues estaba pasando. Al final del día, tú como inversionista tienes que compartir tus generales, que es tu RFC, tienes que también tener la identificación oficial, tienes que tener comprobante de domicilio, si eres extranjero, pues bueno, con tu Como pasaporte, pasaporte, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces hay documentos que tenemos que pedir, de teléfono, correo y demás para tener toda la información completa, una carpeta o un expediente para poder armar tu contrato. Ok, entonces es como que las dos partes se están conociendo. O sea, Exacto, yo te doy acceso a mis papeles para que tú me conozcas, estés tranquilo, y yo quiero tener acceso a tus papeles para que también estén tranquilos. esté tranquilo quién es el Exactamente, famoso es inversionista. correcto, así es. Muy bien, muy bien. Entonces, estos serían los puntos, creo, para no caer en un fraude. Así Ahora, es. yo me iría un poquito más allá. O sea, los papeles están bien. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo tener la tranquilidad que el desarrollador, no obstante todo tiene los papeles bien, vaya cumpliendo, o sea, Mm, vaya construyendo? Porque la mayoría de los desarrollos aquí en Riviera Maya se venden así como pan como pan caliente. caliente y al final casi todo de preventa. Es Ujú, difícil que llegas al final e encuentras una unidad disponible, a exacto, menos que alguna reventa de algún cliente. exactamente. Entonces, ahí cómo, ¿qué le aconsejaría a tu inversionista para estar tranquilo? Bueno, realmente la capacidad financiera que tenga el desarrollador es algo muy importante, o sea, saber que ya, de preferencia, que ya tenga experiencia, que ya puedas tú visitar algún desarrollo o un inmueble que ya haya terminado para que tú veas la calidad de cómo trabaja, Ok. ¿no? Esto creo que es importante y saber que tiene el potencial financiero para terminar la obra sin necesidad de un crédito puente o de que vaya construyendo conforme va pagando la gente, o sea, que tengas la seguridad. ¿Cómo vas a tener esta seguridad? Realmente acercándote con el asesor, que seguramente te va a llevar con las personas adecuadas. Ok, dijiste una cosa interesante que es, por ejemplo, crédito puente. El crédito Mm, puente es algo que normalmente ayuda a los desarrolladores a sí, construir, ¿no? exactamente. Si el desarrollador tiene un crédito puente, tenemos la seguridad de que va a llegar al final, ¿no? Es correcto, es correcto. Sin embargo, digo, es interesante de que hay muchos que usan el crédito puente, ¿no? Pero si tiene el recurso para poder terminar la obra sin necesidad de utilizarlo, pues qué mejor, ¿no? Ok, Por lo regular son los desarrolladores que ya tienen tiempo en el mercado, que ya han estado construyendo, no solamente en la Riviera Maya, sino también en, no sé, a lo mejor diferentes, Puebla, sí. Ciudad de México, en otros lugares, ¿no? Que ya tienen la experiencia y están empezando a vender de este lado. Y dijiste una cosa muy Ujú, importante que creo que esto es otro punto importante para los desarrolladores, ujú. perdóname, para los Los inversionistas, inversionistas es el currículum del claro, desarrollador. Por exactamente. ejemplo, ustedes en iMexico Real Estate, además de estos papeles, además de revisar todo para que el Ujú, cliente lo pueda revisar, ujú. ¿tienen currículum de los diferentes Es desarrolladores? correcto. De hecho, nosotros en iMéxico lo que hacemos es un due diligence o una auditoría, si lo quieres llamar de esta manera, para saber que tenemos todos estos documentos. Y también tenemos los currículums de los desarrolladores para saber con qué despacho de arquitectos han trabajado, cuáles son las obras que ya han terminado o las que están en proceso de construcción, Ok. ¿sabes? Y también, obviamente, ver lo que ya entregaron. Oye, y esto Ujú. está increíble porque si yo soy uno de estos inversionistas que digo, oye, yo voy a hacer todo lo que me dijo Edgar en Sí. aquel podcast, entonces los papeles está bien, hice la revisión, veo el currículum, Ujú, si quisiera también visitar algunas obras de algún condominio que ya ujú. se entregó, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, digo, hay que gestionarlo porque seguramente ese condominio ya se entregó, entonces habría que ver si hay posibilidades de pasar o al menos entrar a las amenidades Áreas para que, comunes. exactamente, las áreas comunes, para que puedas al menos ver cómo es el proyecto. Sí, ahí da un poquito más de confianza, pero dice, oye, Exacto. ya tienes proyecto, ya entregó, estoy viendo la calidad, no sé, a lo mejor Ujú. después de un año de entregar veo que todavía está muy, muy bien Exactamente, y exactamente. esto da más seguridad Sí, es todavía. correcto. Además, fíjate que nosotros hemos hecho la tarea digo, ya la trayectoria que tiene México, creo que somos de los más longevos aquí en la zona de la Riviera Maya, pero de todos los proyectos que ya hemos entregado, tenemos una comparativa entre el render y la realidad. ¿Ok? Entonces, yo creo que aparte de todos los puntos que les hemos comentado que tienen que considerar, esto también te da como la confianza de ver cómo estaba el render y tú dices, ok, se ve bonito aquí, pero te lo entregan y, oye, no manches, no se parece, está mucho mejor en Claro. realidad, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante que también damos nosotros como un valor agregado. Sí, hay muchos desarrollos, digo, ya llevamos un ratito en la empresa Exacto. y hay muchos desarrollos que nosotros mismos, asesores inmobiliarios, Ujú. nos quedamos a boca abierta Sí. porque las expectativas Ujú. superaron, o sea, la realidad Redes superó la sobre el render. expectativa porque Ujú. realmente los renders estaban bonitos, pero cuando llegamos a la entrega del desarrollo, por ejemplo, ahorita
acabamos de entregar Santal. Santal se veía bonito de los renders, Sí, sí. pero ahorita que yo lo vi dije, güey, está increíble, ¿no? O sea, Sí, vi las fotos, vi los renders, estuve el otro día la obra y realmente es otra cosa. Sí, la verdad es que cambió demasiado ver el render, luego ver la construcción. Aparte, ya sabes que luego de repente la obra negra lo ves y ya como Claro, que no está dice, agarrando forma, ¿no? Pero de repente empiezas a ver que agarra color, que ya empiezan a vestir los departamentos, las albercas, todo, y ya hoy como quedó Santal, por ejemplo, increíble. está increíble. Sí, yo creo que todo lo que comentaste a nuestros inversionistas Ujú. es importante para evitar un fraude inmobiliario y Es correcto. estar tranquilos que 99%, porque digo, nada es seguro en esta Exacto. vida, pero 99% estás del otro lado. Es Y correcto. ahorita me gustaría hacer una pregunta picante. Yo lo Ok. sé que ahorita a lo mejor entramos en algún tema así un poquito más como complicado, pero me gusta para que los inversionistas puedan abrir un poquito más su mente. Oye, ¿un desarrollador se puede atrasar con la obra? Sí, digo, sí es posible, porque como lo mencionas, no es como que sea la regla de oro, ¿no? Al final del día, por ley, tenemos 3 meses que les dan de gracia, ¿no? Para cualquier situación. O sea, ¿qué significa esto? Porque recuerda siempre que tenemos que hablar con peras y Ah, manzanas. O claro, sea, claro. por ley tengo gracia. ¿Qué es esto? Explícamelo a mí que no sé Sí, nada de bienes ok. raíces. Estos 3 meses que te da es para que si se llega a retrasar el desarrollador, tienes hasta 3 meses para poderte entregar el desarrollo. Entonces, ¿Y eso está escrito en algún papel? en algunos viene en el contrato, en otros viene en la ley federal. Entonces, Ok, viene toda la información ya ahí, ok. ¿no? Pero normalmente está en el Por contrato. lo Nos regular está ahí, dicen exacto, que el desarrollador se puede atrasar, como en ese caso, como dices tú, en 90 días exacto. y todavía no, o sea, simplemente Ujú. está en el contrato y él se puede atrasar. Es correcto. Ahora, algo muy importante que también, digo, para sensibilizar a todos los inversionistas que nos están viendo, es que vivimos en la costa. Entonces, en la costa tenemos de repente huracanes, de repente tenemos temporadas de lluvia, entonces no puedes hacer la mezcla con la lluvia porque pues, se te deshace todo, ¿no? Entonces, hay Claro. veces que son cosas externas al desarrollador que hacen que se puedan retrasar, como fenómenos naturales, Claro, y ¿no? entonces ahí es bueno que los inversionistas lo sepan, que si tu contrato dices, oye, te vamos a entregar en diciembre, pero podemos atrasarme 3 meses, Ujú. es que tome en cuenta que podría pasar. No Exactamente. siempre una regla, Sí, pero que lo tomes en cuenta. es Y, correcto. y ahorita imaginamos, ok, tenemos un desarrollo, averiguamos todos los papeles, Ujú. vemos que está saliendo más bonito, pero se retrasan 5 meses. Entonces, Ujú. los 90 días se lo quemaron y se retrasa 2 meses más. ¿Qué pasa Ok. ahí? Digo, en el mismo contrato vienen cláusulas que también te benefician a ti como inversionista si llegaras a acudir a esto, ¿no? Digo, lo ideal es que no llegues, pero si llegas a pasarte por meses, el desarrollador te paga a ti una iguala mensual por el tiempo de Son demora de obra, ¿no? dinero. Exactamente, que es como si lo estuvieras rentando, Oye, esto está ¿no? increíble porque dices, si yo soy inversionista, que el 90% de los clientes que vienen a Riviera Maya, Exacto, firmé un contrato, me respetan los 3 meses, en los 3 meses no una entrega, me entrega 2 meses después y me está pagando una mensualidad de como que yo ya estuviera ganando exacto, retorno de inversión sin sí, todavía exacto, escriturar, gastar por la escrituración, viajar a totalmente. la Riviera Maya, etcétera, etcétera, estoy ganando Exactamente. Entonces, o sea, si tú lo ves por este lado, o sea, como negocio. exactamente, entonces le ganas por todos lados. Esto a mí me parece interesante porque muchas veces esto es un punto que igual hay que Ujú. revisar en el contrato. Digo, nosotros en iMexico Claro. Real Estate siempre tenemos contratos que son parejos, que Ujú. ayudan al desarrollador, pero también ayudan al Exactamente. inversionista. Ujú. Y esto es bueno porque dices, oye, yo pensaba que me lo entregaban en diciembre. No, el contrato dice máximo a marzo y me lo entregaron en junio al final. Ujú. Los primeros meses de un condominio siempre son los más Claro, difíciles para empujar la operación. Entonces, si es correcto. recibo mi retorno de inversión, le estoy ganando más de lo que tenía planeado en mi cabeza. Sí, es correcto, porque como bien lo mencionas, el soft opening, en lo que empiezan a conocer, empiezan a ir al lugar, entonces si tú lo subes a alguna red social o alguien te lo va a administrar, pues va a haber un proceso en el cual vas a arrancar y en ese proceso pues vas de poquito a más, ¿no? Sí, Entonces tú claro. ya le empiezas a ganar, ya se empieza a promocionar, ya empiezas a conocer el proyecto y empiezas a tener ganancias. Eso está increíble. Exacto. Y esto qué bueno que lo platicamos, que así el inversionista sabe también que un desarrollador se puede atrasar
y si se retrasa più de lo que había pactado, le está pagando prácticamente su retorno de inversión. Y que también hay casos que también se adelantan, ojo, porque Claro. hay veces que te entregan en diciembre, por ejemplo, que viene el contrato y a lo mejor por ahí de octubre y noviembre ya está listo el departamento. Y ahí ya es opcional, el desarrollador te notifica, oye, sabes que terminamos antes, ¿quieres escriturar antes o te esperas a diciembre? Y no pasa nada, si te quieres esperar a la fecha de entrega porque a lo mejor tú ya habías programado tus pagos o estás esperando recibir un dinero en diciembre, que ya sabes que es la fecha cuando todos reciben ahí un dinero extra, entonces, digo, te puedes esperar y no pasa nada. Claro. ¿Sabes? Oye, una cosa que quiero decir sí o sí es que qué bueno que te entreguen, porque desafortunadamente muchas veces no se toman en cuenta todos los puntos que tú comentaste el día de hoy. Una persona hace la inversión y nunca la entregan. Sí. Y entonces este es el problema. Entonces digo, se me entregan, estoy feliz, se me entregan a tiempo. Se me entregan un poco tarde, estoy feliz igual, pero lo importante que me entregan. Y de hecho, creo que en ese punto, digo, yo llevo 6 años en la empresa y cada desarrollo que comercializó en México se entregó. O sea, sí algunos se atrasaron un poco más de los 3 meses, sí, pero al final se entregaron, que creo que la cosa más importante para un inversionista, porque invertí un dinero y no quiero perderlo. No, nadie quiere perder, obviamente, ¿no? Entonces, Claro. la ventaja que nosotros hacemos es lo que les comentaba y es para que pongan atención en la documentación de los desarrolladores, quién es el que está construyendo, ¿sabes? Toda esta información que la tengas clara para saber que vas a llegar a un lugar seguro, que es la entrega de tu inversión. Entonces, se tendríamos que resumir un poco o dar un plus point o cerrar este episodio del podcast. ¿Por qué la gente al día de hoy, por qué el inversionista que nos está escuchando ahí tendría que invertir con iMexico Real Estate? Bueno, yo creo que los puntos principales serían la experiencia, el expertise que tenemos en la Riviera Maya. Como lo comenté al principio, somos la empresa más longeva en la Riviera Maya. ¿Cuántos años tiene iMexico en la Riviera Maya? Más de 15 años en la Riviera Maya de experiencia. Entonces, la verdad es que esto ya está sumando demasiado. Conocemos a los más de 300 desarrolladores que hay a lo largo de todo Quintana Roo. Claro. Entonces sabemos quién te cumple, quién no cumple, quién entrega en tiempo, quién entrega en tiempo. Entonces podemos darles un seguimiento y aconsejarles dónde podemos invertir. Obviamente haciéndolo a medida de lo que está buscando el inversionista. Claro. Entonces un inversionista tiene que acercarse a ustedes o a nosotros en ese caso por la experiencia, 15 años, por tener todos estos track record de conocer prácticamente la mayoría de los desarrolladores. ¿Y por qué más, tú dirías, Edgar? Bueno, yo creo que la carpeta o el portafolio de productos que tenemos o de desarrollos es muy amplia, entonces van para todos los presupuestos. Creo que eso también es algo importante. Y bueno, yo creo que algo que también sumaría sería la experiencia. Somos como una escuela. Entonces estamos capacitando siempre a todos los asesores que están en iMexico Real Estate para que tengan el conocimiento, se puedan certificar a los que van entrando al mercado y al final del día todos tienen experiencia en el medio. Excelente. Oye, ¿y ustedes agarran todos los desarrollos? No. ¿No? No, aquí somos un poquito picky, si lo quieres llamar así, o un poco especiales, porque no, si es tu primer proyecto o algo que estás, la verdad es que preferimos mejor a alguien con experiencia, porque la cara de nosotros es la que van a estar viendo ustedes, entonces preferimos quedar bien. Esto es importante porque ya dices, oye, tu primer proyecto, yo no quiero arriesgar mis inversionistas que nos están escuchando, que se están acercando por todas aquellas cosas buenas que tú acabas de mencionar y dicen, no lo agarramos porque no queremos aumentar un poco riesgo a nuestros inversionistas, ¿no? Y lo acabas de mencionar, no es porque no lo queramos agarrar, porque puede ser muy bueno, ¿no? A lo mejor es el primer proyecto, pero ya trae familia de arquitectos y entonces sabe hacer el negocio, pero más bien no queremos arriesgar a nuestros inversionistas. Claro, es dar más seguridad a nuestros inversionistas. Exactamente, lo acabas de decir, tal cual. Bien, ok, entonces digo, inversionistas, broker, el día de hoy Edgar nos compartió muchas cosas positivas. Inversionistas, por favor, abran sus orejas, que inviertan con iMexico, que no inviertan con iMexico, pero por favor tomen en cuenta todos estos puntos para evitar fraudes inmobiliarias. Entonces, siguen invirtiendo aquí en Riviera Maya porque Riviera Maya es un excelente mercado, uno de los mejores en este momento y se no sabe con quién, iMexico Real Estate. Aquí estamos para ayudarles. Claro, ¿no? Claro, Edgar y todos los compañeros están abiertos en apoyarlos, ayudarlos y asesorarlos en sus excelentes inversiones. Muchas gracias, Raúl. Que tengan excelente día. Hasta luego. Hasta luego.